y el número de Rayleigh. El equipo está conformado por Aranda Cervantes, Ariadne Jacqueline y Alex Jair Zurita Suárez. En la tabla de contenido que va a tener el video, vamos a abarcar un poco la introducción para comprender un poco mejor el tema. Vamos a abarcar la definición y las ecuaciones del número de Grashof, así como del número de Rayleigh, y vamos a explicar un ejemplo que sea demostrativo para poder aplicar todo lo que vimos. Como primera parte tenemos la introducción. ¿Qué es la convección natural? Bueno, la convección natural es un mecanismo de transferencia de calor, el cual se basa en que todas las aplicaciones conocidas de la transferencia de calor comprendan la convección natural como su mecanismo principal, además de que serán ejemplos en el enfriamiento de equipo electrónico como televisores, pantallas, DVD, etc. Además de su aplicación en la transferencia de energía eléctrica, como la transferencia de calor desde los cuerpos de los animales y los seres humanos. Tenemos un principio básico que dice que cuando un objeto caliente está en contacto con un fluido más frío, como en un ejemplo el aire, este transfiere el calor al fluido por conducción. Este calentamiento del fluido provoca que su densidad disminuya y se vuelva ligero. Tenemos otro principio que es el movimiento del fluido. Debido a su menor densidad, el fluido caliente tiende a ascender y a medida que va ascendiendo, este es reemplazado por un fluido mucho más frío y denso que desciende. Este fluido se calienta, asciende y el ciclo se repite. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la lata, que la convección natural es tan eficaz en el calentamiento de las superficies frías en un medio ambiente más caliente como el enfrentamiento de superficies calientes en un medio ambiente más frío, como se muestra en la figura 9.2. Nótese que en este caso la dirección del movimiento del fluido es inversa. Y, por ejemplo, para la figura 9.1, en el huevo, este espacio que deja el aire más caliente en la vecindad del huevo es vuelto a llenar por el aire más frío cercano y la presencia de este en el espacio inmediato al huevo que acelera el proceso de enfriamiento. El movimiento que resulta del reemplazo continuo del aire calentado que está en la vecindad del huevo por el aire más frío se le llama corriente de convección natural. Y la transferencia de calor que se mejora como resultado de esta corriente se llama transferencia de calor por convección natural. Nótese que de no existir las corrientes de convección natural, la transferencia de calor del huevo al aire circundante sería solo por conducción y la velocidad de esa transferencia desde el huevo sería mucho más baja. A continuación tenemos el número de Grashof. Que el número de Grashof, ¿sabías que el aire caliente sube porque es menos denso? Eso parece tan simple que tiene una explicación matemática y se llama el número de Grashof, como lo podemos ver en pantalla en su ecuación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Para qué sirve este número? Este número nos ayuda a saber si el calor se moverá por convección natural, como como en radiadores, hornos solares o incluso en el diseño de placas electrónicas. Si el número de Grashof es grande, es que hay buena convección natural, y si es pequeño, el fluido apenas se mueve. El número de Grashof, si es menor a 1, dominan las fuerzas viscosas, y si es mayor, dominan las fuerzas de flotación térmica. La siguiente, por favor. El número de Rayleigh. ¿Qué es el número de Rayleigh? El número de Rayleigh combina dos cosas muy importantes: el número de Grashof, que mide la flotación térmica, y el número de Prandtl, que relaciona cómo se propaga el calor frente al movimiento del fluido, como lo vemos en la siguiente ecuación. La siguiente, por favor. ¿Qué significan las variables? G viene siendo la gravedad, beta viene siendo el coeficiente de expansión térmica, diferencial de T, diferencia de temperatura, L longitud característica, B viscosidad cinemática, alfa difusividad térmica, como lo vemos en la ecuación. ¿Cierto? ¿Qué indica? Cuando el número de Randall es mayor a 10 a la exponente 3, es convección más natural. Cuando se encuentra en un intervalo de 10 a la 3, de a 10 a la 9, es una convección natural. Y cuando es superior a 10 a la 9, es una convección turbulenta. Mientras más alto el número de Rayleigh, más intensa será la convección. Siguiente, por favor. Y tiene diversas aplicaciones. Desde el número Rayleigh se usa en diseño de hornos y radiadores, climatología y circulación atmosférica, y estudios geofísicos y astrofísicos. Donde haya calor y fluidos, el Rayleigh está ahí, está presente. Ok, ahora explicaremos un ejercicio demostrativo en donde aplicaremos las ecuaciones anteriormente mencionadas. El ejemplo que se tomó fue el 9.19 del libro de Engels del capítulo 9, el cual dice que la pérdida de calor en tubos de agua caliente. El problema dice así: una sección de 10 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 6 centímetros de diámetro pasa a través de un cuarto cuya
temperatura es de 27 grados centígrados. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 73 grados centígrados, determina la razón de la pérdida del calor en el tubo por convección natural. Ok, para la solución de este problema, primero tenemos que leer las propiedades del aire a la temperatura de la película, donde sumamos las temperaturas que nos dan entre 2, teniendo un total de 50 grados centígrados. Nos vamos a la tabla A15 y leemos todas sus propiedades. Una vez teniendo todas sus propiedades, procedemos a calcular el número de Rayleigh, en donde se conoce que la longitud característica es el diámetro exterior del tubo. Por lo tanto, el número de Rayleigh se calcula con la fórmula anteriormente vista y solamente sustituimos los datos proporcionados por el problema y nos da un total de 6.85 por 10 a la 5. El siguiente paso es determinar el número de Nusselt en la convección natural con la siguiente fórmula, en donde solamente tenemos que sustituir porque ya hemos calculado el número de Rayleigh y nos da un total de 13.1268. Como consiguiente, procedemos a calcular el coeficiente convectivo, en donde ya tenemos K, que está leído de tablas, tenemos el diámetro y el Nusselt previamente calculado, en donde solamente lo sustituimos en la fórmula y nos da un total de 5.9836 watts por metro grado Celsius. Lo que sigue es calcular el área superficial para así poder determinar la razón de pérdida de calor. Una vez esté calculada el área superficial, procedemos a sustituir todos los datos en la fórmula de Q, en donde conocemos el coeficiente convectivo, el área superficial la acabamos de calcular, conocemos la temperatura de superficie y la temperatura del ambiente. Una vez sustituidos los datos nos da un total de 518.81 watts, en donde se deduce que el tubo perderá calor hacia el aire en el cuarto a razón de 518.81 watts. Para el inciso B, nos dice que lo tenemos que hacer por radiación. Entonces, la fórmula de radiación, conociéndola y conociendo la constante de Stefan Boltzmann, vamos a tomar la emisividad como 1. A sustituirla en la fórmula nos da un total de menos 229.83, en donde asumimos que sí se está perdiendo calor. Nuestras referencias son, y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ver.